programa de hoy, pensamiento bolivariano y soberanía. Hoy queremos tocar un tema sensible para nuestro pueblo. Vamos a hablar de una herramienta antiimperialista. Se trata del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, sin lugar a dudas, un referente para este momento de agresión contra nuestra patria y que ahora, tal como hemos visto en las noticias de los últimos días, también se cierne sobre Colombia. El pichón de emperador que ocupa la Casa Blanca arremete contra el presidente Petro, calificándolo de líder narco, y con ello cualifica a todo el pueblo colombiano. El presidente neogranadino está sometido a presiones, una de las últimas contra el avión presidencial, es decir, están sufriendo todas las que nos han realizado ya en Venezuela, Cuba y a Nicaragua, o sea, no estamos solos. Tenemos que decir que la Armada gringa sigue apostada en el Caribe con la anuencia lamentable de algunos países de la región. Estamos seguros que el desarrollo de los acontecimientos les pasará factura a esos mandatarios genuflesos. Ayer en la reunión parlamentaria del Caribe nos alegró escuchar en los representantes de Colombia la sonoridad del padre de la patria. Bolívar, el hombre que despierta cada 100 años cuando se levantan los pueblos, como decía Neruda. Bolívar, nuestro guía y escudo contra esa amenaza definida por él mismo cuando dijo: y los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Sí, Bolívar se escucha en los rincones de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Los pueblos comienzan a organizarse para enrolarse otra vez en el ejército libertador. Ya no solo suena la Diana Carabobo, ahora también suenan la de Boyacá, Pichincha, Junín, Ayacucho, todas a una para enfrentar al ejército invasor. No queremos guerra, pero si se trata de defender la patria, ahí estaremos y seguros estamos que desde la patria grande se levantarán en unidad con Bolívar al frente, nuestro gran capitán, y haremos realidad lo que en su oportunidad dijo Martí frente a su representación ecuestre en la Plaza Bolívar de Caracas. Lo que a Bolívar le faltó por hacer, estamos obligados nosotros y nosotras a terminarlo. Y eso será posible con la unidad latinoamericana y caribeña. Por cierto, algunos congresistas gringos con 2 dedos de frente le han advertido al guapetón que si se atreve a atacar a Venezuela, las consecuencias de derrota gringa son seguras. Vamos a ver si escucha consejo, pues una derrota acorta su mandato ipso facto. Bolívar es nuestro guía en este enfrentamiento contra los monroístas gringos y sus lacayos. Su pensamiento es importante en este momento de agresión. Es la fórmula perfecta para unir a los pueblos contra los agresores y por ello se hace necesario estudiarlo y, más importante aún, practicarlo. Cada rincón de la patria tiene que debatir su pensamiento, más allá de los simples aniversarios cuando cumple uno que otro escrito. El pensamiento y la doctrina bolivariana deben ser algo así como la arepa, nuestro alimento espiritual de cada día. Vamos a estudiar y vender y verlo en la cima del Chimborazo. Más nada. Para hablar de este tema, pensamiento bolivariano y soberanía, en este caso, por la escalada que se ha tomado la agresión contra Venezuela y ahora también contra Colombia y otros países hermanos, tenemos como invitada a la doctora Aura Rojas, coordinadora del doctorado de Pensamiento Bolivariano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a quien le damos la palabra. Bienvenida a Debate Abierto, profesora. Adelante. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y además muy contenta porque estemos tocando estos temas que a veces quedan, como tú lo dices en tu editorial,
solamente para celebrar algunas fechas o algunos escritos, ¿no? Y sucede que el pensamiento bolivariano es un pensamiento que está activo, que sigue emergiendo de forma telúrica dentro de nuestros espacios, no solamente territorial, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, sino también desde lo más profundo de lo que son las identidades que conforman esto que llamamos República Bolivariana de Venezuela. Bolívar inspira un proceso de refundación republicana que, si bien es cierto, se vio cristalizado a partir de la entrada en vigencia de nuestra Constitución republicana de 1998, 98-99, es un proceso que tiene una más larga data, es un proceso que está inmerso en una larga duración, justamente por la imposibilidad de concretar esos proyectos que marcó Bolívar en el siglo XIX, no solamente en los estadios bélicos para la liberación, es decir, para la emancipación del ser venezolano, sino también para concretar una república bajo el signo o bajo el principio de la libertad. Una libertad que los pueblos oprimidos de eso que se llamó la República de Colombia, además de todo el proyecto continental que se fue pergeñando, sobre todo si pensamos con la convocatoria del Congreso de Panamá en el siglo XIX, por el mismo Bolívar, se trataba justamente de poner realmente sobre la palestra a un proyecto de emancipación el sentido real del proceso en los que los pueblos oprimidos, es decir, el pueblo venezolano, latinoamericano y caribeño, reclamaban para sí libertad. Creo que es el fundamento que le da fuerza a ese concepto que han desarrollado muchos sociólogos, muchos politólogos, incluso historiadores, historiadoras, sobre la soberanía. Cuando nosotros estamos hablando de soberanía, estamos hablando de un entramado en el que confluyen los principios de identidad, pero también es decir, lo que vamos entendiendo y lo que hemos ido construyendo con respecto a la libertad. Porque si hay algo fundamental y que Bolívar lo experimentó sobre todo durante su etapa bélica, es que la libertad, ese principio de la libertad, e incluso ese principio que está también, que lo acompaña, que es la autodeterminación, no era igual para todos, ¿no? No es lo mismo hablar de libertad si estás bajo el yugo de la esclavitud, si eres un ser esclavizado, o si eres un ser en situación de minusvalía, de disminución de tu identidad o de tu ser como parte de un colectivo social, que la libertad que se proclamó, sobre todo después de la muerte de Bolívar a partir de 1830, en el que esa libertad era la libertad de los pares interprimos, de los iguales, es decir, de los dominantes, de los que pasaron a ser los ductores de la construcción primero de la República y después de los Estados-Nación. Y que si nosotros hacemos una revisión del periodo en el siglo XIX, fueron momentos, fueron situaciones muy concretas, ¿verdad?, que no tuvieron solución de continuidad, justamente porque los sectores dominados en el devenir histórico decimonónico no alcanzaron esos estadios de libertad tan necesarios
para una república como fue la venezolana en el siglo XIX y después el Estado-Nación que se conforma durante el siglo XX, en el que los grandes contingentes reclamaban justamente por lo menos la equiparación de ese sentido de libertad, ¿verdad?, desde la perspectiva que nos planteó Bolívar, Bolívar y muchísimos hombres y mujeres que se movilizaron desde lo bélico para alcanzar primero el estadio de la emancipación y justamente luchar para concretar este estadio de libertad. Yo creo que ahí está la clave justamente de lo que nosotros podemos hoy, aprender con respecto a la soberanía, porque ya sabemos que nos costó casi 2 siglos poder superponer el sentido de la libertad desde la visión del ser oprimido venezolano, del ser oprimido latinoamericano. De esa esencia que nunca tuvo cortapisas y nunca tuvo concesiones, porque como sabemos, todos nuestros constructos republicanos o de Estado se hicieron bajo el sintagma elaborado por el pensamiento liberal, desde el pensamiento liberal más clásico hasta sus estertores a finales del siglo XX, que tiene que ver con el neoliberalismo, en el que era la libertad de los pares interprimos, repito, de los sectores dominantes. Antes, los herederos de la nobleza criolla venezolana, colombiana, ecuatoriana, peruana, etcétera, etcétera, y en el siglo XIX, bueno, de eso que se estudia a veces muy poco, que tiene que ver con las estructuraciones sociales, en donde en las cúspides están pujando por subir buena parte de los sectores de las llamadas clases medias, que diría Galeano, ni son medias ni son nada, pero también de los que se hicieron con el monopolio del poder a través justamente de las égidas del manejo de los modos económicos que veníamos conversando más temprano. Ahora, en estos momentos que está siendo la patria agredida, el pensamiento bolivariano, para el caso ya no solamente de Venezuela, sino que también estamos observando que la hermana República de Colombia, la Nueva Granada, lo que era la Nueva Granada, también está siendo agredida por el imperialismo, y vamos a decir así, por el monroísmo, ¿no? Así. Que fue la pelea de Bolívar en su momento. El pensamiento de Bolívar hoy en día, ¿no?, ¿qué importancia tiene? Bueno, fíjate, es importante porque, por una parte, ya se han quitado o lo han manifestado de forma directa a estas alturas del campeonato el hegemón estadounidense de su revitalización de lo que es la doctrina Monroe, sin ningún cortapisa, ya lo dicen abiertamente. De hecho, hablan, sus autoridades hablan de América Latina como su patio trasero, y hablan de Venezuela como un sitio de interés para la seguridad de ese Estado-nación. O sea, es una cosa que es un poco compleja, pero pensando justamente en la importancia del pensamiento de Bolívar, yo me traje un texto en donde está compilado una pieza que tituló el propio Libertador, que se llamaba Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá, y justamente bregando por la unidad latinoamericana, o en este caso la unidad americana, porque nosotros, y él lo había visto desde primero en su fase bélica, ya lo había visto ya cuando empezó a armar naciones a partir de 1819, porque recuérdense que él fue el ductor de la República de Colombia, pero también el ductor de procesos de la definitiva emancipación en el sur, con las batallas de Junín y de Ayacucho, entre otras, ¿no? Y el ductor del proyecto de constitución para la hija predilecta que se llamó Bolivia, ¿no? Pero quería decirles que acá, solamente una cosa pequeña, Bolívar escribió esto: el Congreso de Panamá reunirá todos los representantes de la América y un agente diplomático del gobierno de Su Majestad Británica.
Este Congreso parece destinado a formar la liga más vasta o más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido sobre el día, hasta el día sobre la tierra. La Santa Alianza será inferior en poder a esta confederación, siempre que la Gran Bretaña quiera tomar parte en ella, como miembro constituyente. El género humano daría 1000 bendiciones a esta Liga de Salud y la América, como la Gran Bretaña, cogerían cosechas de beneficio. Las relaciones de las sociedades políticas recibirán un código de derecho público por regla de conducta universal. Bien, vamos entonces a hacer un corte, ¿no? Tenemos que hacer un corte para identificar la emisora y lo haremos en honor a Ali Primera, quien siempre está presente, pero recordamos que hoy especialmente, porque este 31 de octubre que pasó, celebramos su natalicio, así que vamos a escuchar al cantante del pueblo que siempre vive en nuestros corazones con la canción bolivariana. Quédense en sintonía, que al regreso continuamos con más de Debate Abierto y nuestro tema del día. Adelante. Hay una placita con tu nombre. En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate Abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela. Bueno, estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa. Les recordamos que pueden seguirnos por @debateabierto.be. En el marco de nuestro tema del día, queremos felicitar al Centro de Estudios Simón Bolívar, que ayer cumplió 5 años. Justamente hoy estamos hablando del pensamiento bolivariano y soberanía, y nos acompaña la doctora Aura Rojas. Habíamos hecho una pregunta en los monroístas de hoy, ¿no? Cómo el pensamiento bolivariano, el pensamiento de nuestro libertador, es un fundamento político e ideológico para combatir a estos monroístas. Claro, es importante tener siempre en cuenta que los Estados Unidos, desde su proceso de conformación y proceso que se consolidó a través de una guerra civil, y que terminó siendo un ejemplo con respecto a los modos en que la modernidad anunciada por el mundo occidental, esa revolución, esa guerra civil interna en los Estados Unidos en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, logró consolidar ese hegemón del que estuvieron siempre conscientes. Eso es un sentimiento y es una fuerza para el estadounidense que siempre estuvo presente. Eso han cambiado la forma, obviamente, porque por supuesto con el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías, y cuando hablamos de desarrollo de ciencia no solamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el aparataje, y que ahorita están haciendo mucho hincapié en eso, con el aparataje bélico, sino también de eso que ellos mismos llaman los think tank, es decir, los tanques pensantes. Si algo entendió el monroísmo estadounidense desde el siglo XIX, es que se necesitaba tener pensamiento fuerte, sino implantado por las ideas, implantados por la fuerza, obviamente, que le dieran la posibilidad de erigirse como a tal hegemón. Y fíjense que nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte en el siglo XIX, justamente con el caso del Esequibo, ¿no? Que terminó siendo despojado, prácticamente despojado, o en las leyes o en la teoría jurídica o del derecho internacional fue despojado a los venezolanos, siendo que los Estados Unidos estuvieron acompañando, y ese acompañamiento lo ponemos entre comillas, a este proceso como un árbitro supuestamente imparcial ante ese otro hegemón que era la Gran Bretaña en el siglo XIX. Y sin embargo, bueno, con el laudo de París terminamos, incluso el propio gobierno venezolano quedó sorprendido en su buena fe,
al ver que los propios Estados Unidos entregaron esa soberanía, porque no fue solamente la porción de terreno, sino esa soberanía que era venezolana y que es venezolana, justamente a este contendor, a su gran aliado en perspectiva histórica, que ha sido siempre Gran Bretaña antes y Inglaterra ahora. Y por supuesto que esa pretensión monroísta siguió avanzando en el tiempo, una vez que justamente por los avances de las ciencias y las tecnologías duras, se empezaron a descubrir y a desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra riqueza, sobre todo lo que está debajo del suelo, ¿no? Pues no pensemos solamente en petróleo. Que por cierto, con el decreto de Chuquisaca de Bolívar, protegía todo lo que estaba debajo del suelo a nuestros pueblos. Total y absolutamente, porque en Bolívar hubo una necesidad. Bolívar, como un estratega, no solamente desde el punto de vista militar, sino como un estratega, como un hombre político, como un homus político, él entendía que nosotros teníamos que volver a esa relación, y eso creo que lo experimentó mucho. Esto es una abstracción de mi parte, ¿no? A lo mejor no se vaya a poner Bolívar Bravo allá arriba en el cielo, pero de la experiencia de convivir con tantos pueblos y comunidades indígenas, yo creo que él cayó en cuenta de esa relación simbiótica y que tiene que ver con la idea fuerza del buen vivir, que los pueblos y comunidades indígenas en general tenían con la Pachamama, con la madre naturaleza. Entonces los decretos conservacionistas de Simón Bolívar durante todo ese año 25, pero del siglo XIX, tenían que ver justamente con no solamente la protección de la naturaleza, sino también de la relación desde el punto de vista conservacionista, que nosotros como habitantes de estos vastos territorios teníamos que aprender, nosotros, digamos, los que estamos en las comunidades más urbanas, etcétera, teníamos que aprender a respetar esa relación para mantener el equilibrio, ese equilibrio al que también apuntaba Bolívar en sus primeros escritos, el equilibrio de la naturaleza, pero también de nuestra relación de querer lo que la propia naturaleza nos estaba nos provee para nuestro buen vivir. Es decir, Bolívar, a pesar de que todos esos decretos, toda esa actividad la realizó en el siglo XIX, hoy en día está más vigente que nunca. Mucho más vigente porque, como decíamos, en la medida que se empiezan a descubrir y a ver las potencialidades, sobre todo bajo tierra, de lo que tiene Venezuela, pero también de las potencialidades que tiene este territorio en términos de esos tanques pensantes. Fíjense que buena parte de los procesos de lo que se llamaba antes fuga de cerebro, uno de los primeros receptores de esa fuga de cerebro son justamente los Estados Unidos. Por eso es que usted ve que hasta hace muy poco los Estados Unidos no hacía absolutamente nada para cerrarle las puertas a los grandes contingentes de inmigrantes en América Latina, porque eso no solamente pasa en Venezuela. Ahora, en Venezuela la migración siempre fue distinta. Y cuando aquí la gente, por ejemplo, la gente que me imagino que tontamente se empezaron a ir de Venezuela, porque no estaban de acuerdo primero con el presidente Chávez y después con el presidente Nicolás Maduro, se empezaron a ir y sobre todo se empezaron a ir a los Estados Unidos. Los Estados Unidos los recibían sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ellos pasaron a ser en la mayoría de los casos, unos esclavos de ese trabajo de exprimirle el cerebro, el conocimiento, los saberes, y después los dejaban a su suerte hasta que llegó, esta explosión con respecto a la criminalización justamente de la inmigración,
y entonces ahora los están devolviendo. Bueno, les recordamos que hoy estamos conversando con la doctora Aura Rojas sobre la soberanía y el pensamiento bolivariano, y ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 0212-731-3413 y 0212-731-3716. Ahora, rápidamente, porque también tenemos que abordar el pensamiento crítico. Bolívar es pensamiento crítico. Bueno, vamos a atender la llamada y después hacemos la pregunta. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Muy buenos días. Ajá. Soy yo, Raúl López de Chacao. Adelante, Raúl, buenos días. Bueno, ¿Qué tiene que compañero, decir los por ahí? felicito. ¿Qué pregunta? Los felicito y de verdad que felicito a la compañera porque me tocó un tema muy importante, que el nivel que está haciendo Raúl López de Chacao, sí, el nivel que está haciendo los gobiernos, principalmente el gobierno hegemonista, como es el gobierno de Trump y Estados Unidos, porque todo presidente que se monte ahí siempre va a ser un gobierno guerrerista. Eso es mentira, que el que se confíe de Estados Unidos, como decía el Che Guevara, ni con un tantito. Pero otra cosa, que nuestro libertador decía, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Por eso es que estamos viendo que esos gobiernos entreguistas, como es Ecuador, Panamá, Chile, bueno, todo esto derivado, incluyendo el de Trinidad y Tobago, que me da tristeza. Yo entiendo los otros, pero Trinidad y Tobago, wow, que vaya a llegar y todavía le tumban una lancha y todavía sigue entregando al gobierno, o sea, al pueblo de Trinidad y Tobago para arremeter contra Venezuela. Y el de Ecuador ni se diga, no, que tiene que ser eso, porque lamentablemente ese es el problema que hacen los medios de comunicación para buscar la manera de comprometer a todos los gobiernos, a buscar la manera de que todos ataquen a Venezuela. ¿Por qué? Ya no sabemos qué es la riqueza, pero también es el problema, la concentración de la mentalidad que le hacen a esos gobiernos para meter la psicosis de que este es el gobierno que domina el mundo. Nosotros tenemos que ser dominados por el hegemonista más grande del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, como sabemos que aquí hace un hueso duro de roer, como es el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela, que no va a ser nada fácil, nada fácil. Y entonces eso tenemos que aprenderlo. Gracias, muy, muy amable. Muchas gracias, Raúl, por esa intervención. Y bueno, tocaste un punto ahí de la comunicación social y quiero aprovechar la pregunta, dejarla para Aura. El problema del estudio de Bolívar. Yo como educador siempre he sido crítico que en nuestras escuelas Bolívar no se estudia como tiene que estudiarse. Ciertamente. ¿No? Y inclusive, usted lo sabe muy bien como docente universitaria, notamos fallas en nuestros mismos estudiantes universitarios sobre Bolívar. ¿Qué opina? Tenemos otra llamada al aire, no sé si quiere contestar. Bueno, vamos a atender la llamada y entonces después Aura hace la respectiva respuesta. Adelante, ¿quién llama? ¿Y de dónde, por favor? Feliz mañana, Fernando. Adelante, Luis, bienvenido. Saludos para ti, para todo el equipo de Radio Nacional, para todo el equipo de Debate Abierto y especialmente a la profesora Aura. Excelente tema, excelente planteamiento. Hay una cosa importante que recojo lo que acabas de decir, Fernando, es que tenemos una debilidad, que es que no se profundiza en el pensamiento y el legado libertador. O sea, solamente hay un correlato de batallas, de hechos bélicos que rayan en lo heroico, en lo fantasioso, pero hay una profundización del pensamiento, como lo toca el tema, antiimperialista del libertador. Fíjate que yo me voy a permitir a los amigos oyentes subir un libro que es del cubano Gustavo P. Vidal, Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista. Y lo que tú decías, fíjate, Bolívar como comunicador nos dejó una impronta gigantesca, que es el Corredor de Orinoco. Ahí en sus diferentes ediciones, tanto ordinarias como extraordinarias, hay una visión de lucha continental, porque fíjate que una de las ediciones especiales del Corredor de Orinoco fue el grito de Dolores en México. Fíjate cómo Bolívar ponderó esa situación tan importante. Y hay que decir, lo que decía la profesora, que el próximo año se van a cumplir 200 años de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, y eso tiene que ser un hecho
que tenga una repercusión internacional y sobre todo latinoamericana, porque ese fue el planteamiento cumbre del Libertador. Fíjate que el Libertador lo convoca 3 días antes de la batalla de Ayacucho, o sea, sin el Libertador ya a sabiendas de esa gran victoria que se aproximaba, el Libertador convoca a ese magno evento que pudo haber sido la cristalización y la fundación de esa gran república latinoamericana que lamentablemente, bueno, eso es todo un tema, fue frustrada por sobre todo por las intrigas internas. Así que bueno, saludos Fernando, estamos transmitiendo de Ciudad Caribe, Radio Zamor y otras radios que están enlazadas. Bueno, excelente programa, felicitaciones y gracias por esta gran clase magistral sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, Luis. Profe, también tenemos un mensaje de nuestros usuarios por la mensajería de texto. Nos escribe el compañero Carlos Alemán de Carayaca y dice: cuando William Lara era ministro de Comunicación e Información, el ministerio editó un libro llamado Palabras Esenciales de Simón Bolívar. En la página 59 nos da una cosmovisión de Bolívar diferente. Nos muestra al Bolívar que incluso conoció China, un Bolívar que viajó y vio su época desde diferentes lugares. Ante la doctrina monroísta, Bolívar nos augura el éxito y dice que seremos la madre de todas las repúblicas. Esto lo escribe Carlos Alemán desde Carayaca. Gracias, Carlos. Bueno, Tu palabra. Un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos los participantes. Me encanta justamente ver que la siembra que nos legó también nuestro comandante Chávez de leer y estudiar la historia, no cayó en en saco roto. Y obviamente nosotros tenemos se ha hecho un gran esfuerzo, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista del trabajo comunitario, para que todas y todos empecemos a leer a Bolívar, es decir, a leer a Bolívar, a Simón Bolívar en su tinta. Porque bueno, muchos hacemos los esfuerzos con las investigaciones, obviamente desde el mundo académico, digamos, para acercarnos, como nos dice nuestro compañero, incluso a ese Bolívar distinto del que nos pintaron los sectores dominantes y que nos implantaron por muchos años, pero no nos acercaban a Bolívar, no nos ponían a leer la Carta de Jamaica completa, no nos ponían a leer el Manifiesto de Carúpano completo o hacer repaso de sus decretos, tanto en su parte bélica como en su parte como hombre de Estado, por ejemplo. Y digamos que creo que el llamado siempre va a ser todos los que tenemos responsabilidad docente en todos los niveles, pero todos los que también tienen responsabilidades a niveles comunitarios, a niveles institucionales, es que volvamos y leamos a Bolívar en su tinta. De hecho, un poco para celebrar estas 3 magníficas y maravillosas participaciones, quería leer un extracto sobre la educación popular que dejó Bolívar asentado en el Congreso de Angostura, y lo hago porque también aquí se hizo un esfuerzo por hacer conocer a Bolívar solamente a través de sus frases célebres, pero sin un contexto, sin los contextos necesarios. Decía Bolívar sobre la educación popular: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos, y haciendo una santa alianza con estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos, y formando de estos 3 manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra república una 4ª potestad, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana.
Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino que lo que las burla, no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. Simón Bolívar, 1819. Bueno, creo que más o menos con esto queda la respuesta a estas inquietudes, pero obviamente también queda abierta otra intervención tuya en esta... Total, no, y muchas gracias. Y fíjense que estos son unos temas que obviamente a veces el tiempo de radio, de la comunicación a veces es corta, son temas que se tornan complejos, pero que creo que es necesario que lo abordemos cada vez que podamos, en cada ocasión que tengamos, porque nosotros estamos allá llamados, como lo veníamos comentando con Martí, a cumplir, a complementar lo que Bolívar no pudo terminar en el siglo XIX. Bueno, nos queda un minuto. Quienes quieran contactar a Aura pueden ir a la Universidad Bolivariana de Venezuela, al piso 9, en el doctorado de Pensamiento Bolivariano, donde está ella y todo su equipo. Por cierto, saludamos a la profesora María Gilda Castellano. Ay, con mucho cariño. Que es parte de ese hermoso equipo. Bueno, nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025. Antes de despedir el programa, queremos invitarlos a que vayan al cine a ver la película venezolana El Hombre de la Luz. Es una película nacional de ciencia ficción y queremos felicitar a su equipo de dirección y actuación, quienes ya han recibido premios nacionales e internacionales por esta producción. En este equipo está nuestra compañera Patricia Ulloa y su esposo Cristian, a quienes les hacemos llegar un gran saludo y nuestras felicitaciones por este logro para el cine nacional. No olviden seguirnos por nuestras cuentas en redes sociales, @debateabierto.be. Agradecemos a nuestra invitada, a la profesora Aura Rojas, por habernos acompañado hoy, y también a toda la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación: a Raúl López desde Chacao, a Carlos Alemán desde Carayaca, a Luis Salazar de los Valles del Tuy, Radio Ciudad Caribia, y a quienes nos aprovechamos para saludar también junto a Radio Zamora y todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También agradecemos a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hacen posible que podamos llegar a ustedes cada sábado. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Arrechider; en la gerencia de contenido, Indira Ceballos; control de cabina y teléfono, David Vega; asistente de cabina, Alondra Medina; equipo de producción, Iris Medina y Charito Fernández; equipo de redes sociales, Patricio Ulloa, Alejandro Yepe, Daniela Jiménez y Elena Medina. Moderador y productor, quien les habla, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente número 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra: ¡viva la milicia nacional bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.